Tecnoadicción. Definición: adicción a la tecnología. Bien, gracias. Años atrás, los tecnoadictos, en aquel entonces, decir que eras tecnoadicto era decir que eras nerd, era decir que eras un gurú de la tecnología, sí, pero éramos los raros, sufríamos de bullying de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Y regularmente esta adicción estaba relacionada con las computadoras, porque pues en aquellos años pues no había smartphone y no había dispositivos tan inteligentes. Entonces, adictos a la tecnología. ¿Qué es tecnología? Tecnología es una palabra que tiene origen en el griego, tecnología, el arte de la ciencia. Tengo que empezar con las definiciones. El arte de la ciencia, es decir, la tecnología es cuando la ciencia se lleva a la aplicación. ¿Se entiende? Cuando eso que se piensa de qué manera voy a resolver un problema, ya lo llevamos a una herramienta, a un dispositivo, a una manera de cómo aplicarlo en la vida real. En ese momento se habla de tecnología. Las computadoras son las bicicletas de nuestra mente. ¿Me explico? Las computadoras, los dispositivos electrónicos, los celulares, los smartphones, por eso se llaman smartphones, porque suplen esa parte de nosotros en las que somos deficientes, la memoria, en la capacidad de planear, en la capacidad de calcular. En ese sentido, la tecnología viene a ser la bicicleta de nuestras mentes. Habiendo dicho eso, les hago yo la pregunta. Entonces, ¿la tecnología es buena o es mala? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es buena? Pues miren, en esencia no es mala ni es buena, no tiene una carga en esencia moral. La tecnología simplemente es, y depende mucho de la manera que se le aplique, si se convierte en algo positivo o algo negativo. Les hago un ejemplo. Hace menos de 200 años, el 95% de los seres humanos en el mundo vivían en pobreza extrema. Con el desarrollo del capitalismo y por ende con el desarrollo de la tecnología, ahora es menos del 10% en el mundo que vive en pobreza extrema. ¿Me explico? Otro ejemplo, la esperanza de vida. Hace 400 años, la esperanza de vida estaba por debajo de los 30 años, por debajo de los 35 años en promedio. Ahora tenemos un promedio de esperanza de vida de los 80 años, gracias al desarrollo de la tecnología. Ahorita en la pandemia, en la situación que estamos viviendo, tenemos las misas virtuales. Tenemos no solo las misas virtuales, sino las clases virtuales. Imagínense esta misma pandemia a mediados de la década de los 90, por ejemplo. Qué diferente hubiera sido. O sea, no hubiera sido posible mantener la estabilidad, que obviamente no es lo mismo, no, pero al menos ha sido un desarrollo estable. Hemos podido continuar las actividades del trabajo, las actividades religiosas, las actividades en muchos sentidos. Pero esa misma tecnología que parece tener frutos buenos es la misma tecnología que, por ejemplo, desarrolla la bomba atómica. La misma tecnología que desarrolla enfermedades, que desarrolla cierto tipo de cosas que al final tienen frutos negativos. En otras palabras, la tecnología no tiene una carga moral en su esencia, no es ni buena ni mala, sino que se determina si es buena o mala a través de los resultados que da en nosotros el uso de esa misma tecnología. Entonces, no es la intención de esta prédica, no es la intención de estas palabras satanizar la tecnología cuando se habla de tecnoadicción, sino más bien, como lo dice el tema, darle un uso saludable a la cuestión digital. Lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo podemos comprenderla a la tecnología, cómo podemos usarla para que ella no nos use a nosotros y se llegue a convertir en esto que llamamos tecnoadicción. Primera pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de la tecnoadicción? No dice nada. Como muchos otros temas, la Biblia no habla de manera explícita de muchos temas. Tenemos que leer entre líneas, tenemos que extrapolar lo que nos dice el Señor para encontrar lo que Él quiere decirnos a esto. Entonces, una perspectiva muy interesante es la que nos plantea Génesis 11:6. Y en Génesis 11:6 dice, y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. Y este es el comienzo de su obra.
Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Palabra de Dios. Fíjense, Internet. Todos tenemos el mismo lenguaje. Todos podemos comunicarnos en el mundo. Todos podemos llegar en un instante de aquí a comunicarme con China, a tener una llamada con alguien en Australia, y no necesitamos hablar ni siquiera el mismo idioma. Pero al mismo tiempo, y dice el Señor, y dicen las mismas palabras de Yahvé, dice la palabra, todo lo que se propongan les será posible, ya nada les será imposible a través de la tecnología. Pero fíjense lo que dice del otro lado de la Biblia, en 1 Corintios 10:38. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Amén. Palabra de Dios. Entonces, todo les será posible, ok, pero todo eso que hagan, que les será posible gracias a la tecnología, háganlo para la gloria de Dios. En otras palabras, nuestro Dios orquestó que fuera posible que en el 2021 tuviéramos una tecnología a través de la cual podemos llegar a la gente que está en sus casas porque no pudieron venir. Pero esa misma tecnología, yo les quiero preguntar, ¿está diseñada en esencia para darle la gloria a Dios? Netflix está diseñado para darle la gloria a Dios. Las series más populares son las que nos hablan de Dios o las que nos plantean ideología de género. ¿Qué creen ustedes? Y de esa manera están diseñadas. Ese es el problema. Más aún cuando no están diseñadas para darle la gloria a Dios, sino que están diseñadas para todo lo contrario, aún así Dios nos da la oportunidad de usarlas para darle la gloria a Él, así como lo estamos haciendo ahorita, que se está transmitiendo por Facebook. Entonces está en nuestras manos, está en las manos de nuestras familias, en las manos de mis hijos, en la mano de los sacerdotes, en la mano del obispo, utilizar la tecnología con un propósito diferente de que fue diseñado, que es el que nos pide la palabra. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. En resumen, la tecnología llegará a ser buena cuando a través de ella yo logre conectarme con Dios. ¿Cómo definimos? Si ya definimos entonces tecnología y que no tiene una carga moral, ¿cómo definimos la tecnoadicción? Podemos empezar diciendo que la tecnoadicción es el uso desmedido de la tecnología que nos desconecta. Es el uso desmedido de la tecnología que nos conecta entre nosotros, nos desconecta y nos desconecta con Dios. Eso entenderíamos desde una perspectiva cristiana como tecnoadicción. Es un problema actual porque está derivado de la manera en cómo se desarrolla la tecnología. Ustedes piensen, por ejemplo, los más grandes en la década de los 60s, ¿cómo eran los carros? ¿Qué tanto han evolucionado los carros de los 60s a la época actual en cuanto a la velocidad? ¿Qué tan más rápido anda un carro de los 60s para acá? 2.5 más veces el doble de rápido. Entonces la tecnología está evolucionando de una manera que no se puede parar y de una manera exponencial que es muy diferente a cómo se desarrollan las otras cosas. El problema es que el cerebro humano sigue siendo el mismo. No estamos preparados para esa velocidad de cambio. Y más aún en estos momentos que estamos viviendo, la pandemia ha potenciado todavía más este problema. ¿Por qué? Porque si bien tal vez hace 2 años en nuestra casa teníamos 2 celulares, ¿no? La mamá y el papá. Pero tal vez el chamaquito, pues nada más le tenía que pedir el celular al papá. Y cuando lo usaba el chamaquito, pues no lo usaba el papá. En cambio, desde que empezó la pandemia, no sé si saben ustedes, pero el precio de los componentes de las computadoras se duplicó o se triplicó en algunos casos. Hay escasez de laptops. No encuentra una laptop que antes de la pandemia te costaba 6,000 pesos, ahorita te cuesta 14,000 pesos. Exactamente la misma laptop. ¿Por qué? Porque hay escasez, porque las casas se llenaron o de laptops o de tabletas o de celulares y ahora la chamaca trae celular, el chamaco trae celular y laptop, y mi chamaco trae su computadora y su celular, y el otro chiquito pues usa el otro celular, y la esposa el celular, y el papá el celular, ¿me explico? Y es una situación que se encuentra presente. ¿Por qué? Porque se necesitan las clases virtuales y porque se necesita ahora trabajar desde casa. Entonces esta situación se ha exacerbado en los últimos años, en los últimos 2 años.
¿Cómo podemos detectar entonces? Esa situación está dada, no la podemos cambiar, es un fenómeno. Bueno, ¿cómo detectamos cuando caemos en un problema de tecnoadicción? Principal características, vamos a nombrar algunas. Primera, hay una dependencia de la conexión. De estar conectado depende si soy feliz o no soy feliz. Pregúntense, si llegan a su casa ahorita y no hay internet, ¿se van a sentir tristes o felices? Llega a ser una dependencia mi estado de ánimo y mi salud mental de si estoy conectado o desconectado. Es más, cuando sus hijos estén jugando, hagan esta prueba. Sin que se den cuenta, apaguen el módem. Si gritaron, ¡ah! Se me fue el internet, me mataron. Quiere decir que hay una dependencia. ¿Me explico? Otra característica, hay un exceso de elementos. Exceso de elementos en cuanto a qué. Bueno, voy a escuchar música, pues necesito Spotify y necesito mi iPod. Voy a tener mis clases, pues necesito irme por mi laptop y necesito conectarme a Zoom y necesito mis audífonos y necesito esto. Oye, que háblale a tu mamá. Ah, pues por el WhatsApp. Dice la palabra de Dios en el Salmo 9:2. Por ti me alegraré, oh Dios altísimo, y cantaré alabanzas a tu nombre. ¿Qué dice el salmista? ¿Que se va a alegrar porque tiene internet rápido? ¿O que se va a alegrar por ti, por el Señor? La felicidad mía no puede depender de la conexión. Mi felicidad está sustentada en el Señor. Amén. Por otro lado, dice Mateo 13:22, la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. El afán de estar conectado, el afán de tenerlo todo. No, es que ya tenemos Netflix, pero es que mi compadre tiene el Prime y en el Prime están otras películas que no están en el Netflix, entonces ya tengo otra necesidad y otro exceso y estoy buscando. ¿Me explico? El problema de este tiempo que le dedicamos cuando se convierte en una adicción es cuando empezamos a distraernos de la etapa que nos toca. ¿Qué tendría que estar haciendo una persona de, no sé, de los 13 a los 16 años? ¿Cuál tendría que ser la preocupación de un adolescente? Al menos una de ellas sería ir pensando en su vocación. ¿A qué me quiero dedicar? O sea, ¿en qué soy bueno? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a estudiar en mi licenciatura, no? Entonces, como nos estamos saltando esa etapa de vocación y estamos clavados en los dispositivos en adicción, nos saltamos esa etapa y dice la psicología que se está generando una generación, perdón la redundancia, de eternos adolescentes, de personas que llegamos a los 30 años y que todavía vivimos en la casa de nuestros papás, en que todavía no damos ese salto de preocuparme por la vida, de pagar el agua, de empezarme a preocuparme por otras cosas. Es más, ni siquiera sé a qué me voy a dedicar todavía. No me digas nada, mamá, me oprimes. ¿Quién nos estamos saltando en el matrimonio? Amar. Dice el Papa Francisco, como cuando en la hora de la comida cada uno está concentrado en su teléfono móvil, o como cuando uno de los cónyuges se queda dormido esperando al otro. Esta es una de las características principales de la tecnoadicción, que nos está distrayendo de vivir una etapa que deberíamos estar experimentando, y no nada más los adolescentes, no nada más los niños, no nada más los adultos, nos está afectando a todos parejitos. Uno, y también lo dice Amores Laetitia en el 176, porque nos hemos conseguido en primer lugar como papás una niñera digital. Dice el Papa Francisco, se dice que nuestra sociedad es una sociedad sin padres. El padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y más ahorita en la pandemia, y eso se escribió antes de la pandemia, que a veces en sus propias realizaciones individuales, que se olvida de su familia. Y esto sucede cuando se usa la tecnología como un medio de distracción. En otro sentido, nos encantan las redes sociales
nos encanta la tecnología, nos encanta Netflix, nos encanta Facebook, porque representa una novedad. Pero por el otro lado nos encantan porque representan la normalidad. Es que todo el mundo lo tiene. Todo el mundo tiene Netflix. ¿Cómo voy a ser el único que no tenga Netflix? Pero que todo el mundo tenga algo no significa que ese algo sea bueno. ¿Qué podemos hacer? Y ya con esto termino. 1, estar conscientes. De hecho, de eso se ha tratado esta primer charla. Estar conscientes de este problema y lo que implica. 2, buscar ayuda. Vamos a empezar con la segunda charla de la psicología, un taller. Y 3, orar en familia. Necesitamos la ayuda de Dios. No tenemos la capacidad humanamente, nuestro cerebro no está preparado para frenar la tecnología y no tenemos que frenar la tecnología, al contrario, tenemos que usar la tecnología para evangelizar, como decía el padre en la homilía. En conclusión, los 10 mandamientos del uso de la tecnología. 1, ser conscientes del tiempo que le dedicamos. Fíjense cuánto tiempo le están dedicando los niños, fíjense cuánto tiempo le estamos dedicando los papás, y si es un tiempo excesivo, hay que reducirlo de manera gradual, pero no nada más reducirlo, sino que dedicarle ese tiempo a algo positivo en familia. 2, utilizarla conscientemente, tenemos que evitar el modo zombie. 3, utilizarla inteligentemente, dice 1 Corintios en el capítulo 10, todo te es lícito, mas no todo te es de provecho. Utilízala inteligentemente. Esa misma tecnología que destruye, que crea adicción, es la misma tecnología que construye lazos. 4, utilízala lentamente, sin prisa. 5, no proporcionar información privada. 6, cuida tu reputación, dice Proverbios 22:1, que la reputación es más valiosa que el oro y la plata. Cuida tu reputación. Cualquier cosa que tú publiques en las redes sociales, esto le pasa mucho a los políticos. Dicen algo ahorita y 3 años después están diciendo otra cosa en la campaña, pero resulta que habían dicho todo lo contrario antes, ¿no? 7, entre más personas afines encontremos en el uso de la tecnología, ¿afines en qué? En el uso positivo, en el uso cristiano, mejor. 8, entre menos personas conflictivas, mejor. 9, desactivar las notificaciones. Las notificaciones es un mecanismo a través del cual la tecnología nos acapara y se roba nuestra atención. 10º mandamiento, úsala para la gloria de Dios. Dice la palabra que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Ok, si no le puedes dar la gloria a Dios, entonces no era para ti. Si le puedes dar la gloria a Dios, entonces es un uso saludable, es un uso inteligente, es un uso en el Señor. Amén.